Muy buenas tardes a todos, quien les habla es John Mochicasillo. En esta oportunidad estamos con un nuevo tutorial diseño de zapatas excéntricas. Para ello vamos a resolver este ejercicio, el problema que fue propuesto por un ingeniero. Para ello haremos el dimensionamiento, peralte, la capacidad bordante neta del terreno, solicitaciones, la verificación de presiones, lo que es cargas de diseño, reacción amplificada del suelo, verificación por cortante, verificación por punzonamiento. Al final estaremos diseñando los refuerzos, diseño longitudinal y diseño transversal, y estaremos detallando los aceros en planta y en perfil. Para ello les presentaré la plantilla Excel. En esta plantilla lo que necesito es solo cambiar los datos de todo de color amarillo en esta zona, aquí las alturas del piso terminado, nivel de espante del terreno y la altura del solado. Luego cambiaremos los datos en lo que son los LDs asumidos, y aquí el ancho y la longitud. Solo en esa zona necesito cambiar los datos y los resultados ya me darán automáticamente en la parte final. Entonces en esta oportunidad vamos a estar explicando también el procedimiento de los cálculos y vamos a estar detallando algunas cosas, ¿no? Un poco de teoría. Tenemos lo que son las zapatas básicas, que son aisladas, que son excéntricas o concéntricas, y zapatas esquineras. En el anterior video habíamos hecho el diseño de zapatas aisladas, que tenemos aquí zapatas aisladas, y ahora pasaremos al diseño de zapatas concéntricas o excéntricas. Para ello empecemos. Primeramente lo que nos pide el ejercicio son los datos, ¿no? Y aquí tenemos las unidades que vamos a requerir, y aquí también. Entonces primero es el FC. El FC que vamos a usar es 210. La fluencia 4200. El peso de carga muerta tenemos aquí 3212, ¿no? Muerta 32 toneladas y viva 12 toneladas. El momento de carga muerta tenemos en esta zona que es 6 y viva que es 4. La capacidad admisible del terreno tenemos aquí que es 2 kg por centímetro cuadrado. 2. El peso específico del piso terminado tenemos que es aquí 1.75. 1.75. El peso específico del suelo que es 1.80 tonelada metro cúbico, 1.80. El peso específico de concreto del zapata, sabemos que de todo concreto el peso específico es 2.4. Peso específico del solado 1.75. El DF, nivel de espante del terreno, sumado con el piso terminado, tenemos que es 1.80. 1.80. Luego tenemos el detalle de la columna que completaremos en esta zona. Tenemos que la columna es de 25 por 30. El lado menor es 25, el lado mayor que es 30 centímetros. Borraremos. Tenemos ahora lo que son los refuerzos. Tenemos 4 phi de 5 octavos. 4 phi de 5 octavos. Entonces lo particionaremos a 2. Tenemos 2 de 5 octavos. Otro 2 de 5 octavos. Sumado nos dan 4 phi de 5 octavos. 4 phi de 5 octavos. Luego tenemos que la sobrecarga, ¿no? La sobrecarga del terreno tenemos que es 200 kg por metro cuadrado. Dividido entre 1000 sería 0.2 tonelada por metro cuadrado. La altura del piso terminado, y aquí tenemos que es 0.20, ¿no? 20 centímetros. Aquí hemos puesto 20 centímetros. Luego altura del solado 0.10. 0.10. Entonces el nivel de espante del terreno tenemos que es 1.80, que ya hemos puesto aquí.
Ahora lo que haremos será calcular la altura de la zapata, el peralte, y el peso, perdón, y la altura del suelo, ¿no? Va a ser la resta de estos valores y nos va a dar el resultado de la altura del suelo. Entonces, para ello empecemos a hacer el diseño. Primeramente, como paso 1, haremos lo que es el cálculo área del acero de la columna y diámetro. Para ello tenemos el diámetro de la varilla, y aquí estamos usando 5/8. El diámetro de varilla de 5/8 es 1.59 centímetros. Y el área de la varilla es 1.979 centímetros cuadrados. Entonces, esto lo que estamos haciendo es buscar de la tabla, aquí abajo, 5/8, 1.97 y 1.58. Entonces, Excel automáticamente ya me lo programa. Después calculamos cálculo del peralte de la zapata según las normativas. Tenemos aquí 3 criterios. Y lo que vamos a usar es el mayor de ellos. El longitud de desarrollo 1 va a ser 0.08 por diámetro de la varilla del acero por FY entre raíz de FC. Entonces, cambiando todas las operaciones, tenemos que DB es 1.59, FY es 4200 entre raíz de FC, que es 210. Entonces nos da un resultado de 36.8. El longitud de desarrollo 2 es 0.04 por DB por FY. Tenemos DB que es 1.59, el FY que es 4200, nos sale 26.7 centímetros. El LD3 es mayor o igual que 20 centímetros. El mínimo tiene que ser 20 centímetros, el LD, longitud de desarrollo. Entonces, de estos 3 criterios, aquí le hemos buscado el LD máximo. Entonces nos sale que es 36.81, 36.8, ¿no? Y aquí vamos a redondear un LD asumido, ¿no? Vamos a definir, ¿no? Sería, empezaremos con 35. 35. Y longitud, el peralte efectivo será LD asumido más 10 centímetros, que nos da 45 centímetros. Y la altura de la zapata será el peralte efectivo, que es 45 más 10, que nos da 55 centímetros. Esta será mi altura de la zapata. Entonces vamos a resaltarlo de un color. Enseguida calculamos la capacidad portante neta del terreno, el QN. El QN está dado por la fórmula de capacidad admisible que tenemos como dato, que es 2 menos peso específico del concreto en el soldado, que tenemos 1.75 por la altura del soldado, que es 0.10, menos peso específico de concreto del zapata, que es 2.4 por la altura de la zapata, que tenemos aquí 55, menos peso específico del suelo, que es 1.80 por altura del suelo, que va a ser la resta de F menos 0.10 menos altura de la zapata menos 0.20, nos va a dar aquí un resultado. Menos peso específico de concreto por piso del piso terminado por altura del piso, ¿no? En este caso sería 1.75 y la altura del piso 0.20. Entonces todos esos valores tienen que convertirse con sus respectivos unidades, ¿no? Y nos va a dar un resultado de 1.625. Entonces podemos verlo aquí el ejemplo, ¿no? 1.625. Enseguida calculamos lo que son las solicitaciones de carga, el peso de servicio y el momento de servicio. Entonces vamos a sumar las cargas y los momentos. El peso de servicio sería la suma de peso de carga muerta más peso de carga viva, nos da 44 toneladas. Y el
momento de servicio sería momento de carga muerta más momento de carga viva. Nos da 10 toneladas. Entonces podemos verlo aquí, esos valores, ¿no? $44.10. Enseguida calculamos lo que son las zapatas sin excentricidad. La fórmula es peso de servicio entre la capacidad neta del terreno. El peso de servicio tenemos que es peso de carga muerta más peso de carga viva, que tenemos aquí 44, entre QN, que tenemos 1.625. Entonces el área de la zapata va a ser, reemplazando estas operaciones, nos da 2.709 metros cuadrados. Ahora, el área de la zapata 2.709 tiene que ser mayor, el área de la zapata que vamos a calcular, que tenemos aquí, tiene que ser mayor a estos valores. Para ello empecemos a calcular por el cálculo de excentricidad. Por la fórmula sabemos que la excentricidad es momento de servicio entre peso de servicio. Entonces tenemos que momento de servicio es 10 entre peso de servicio, que es 44, nos sale 0.227 metros. Ahora calcularemos el cálculo de ancho mínimo. El B mínimo es igual a 3 por excentricidad. La excentricidad es, repasando, tenemos 3 por 0.227, nos da 0.682. Ahora el cálculo del ancho máximo, el B máximo, es 2 por A. Entonces la A es la distancia desde esta zona, desde la cara izquierda de la columna hasta donde indica la excentricidad, ¿no? Esta distancia. Entonces la A, ¿cómo calculamos? La A sería la suma de excentricidad, que es esta distancia, más la sección de la columna medios, ¿no? Que sería 0.15, nos da un resultado de 2 por A, 0.755. Ahora calcularemos el ancho de la zapata. Será la raíz de A entre 2. Entonces tenemos que aquí es raíz de A es 2.709. El resultado nos da 1.16. Y aquí será L será 2B, es 2.33. 2 raíz de, perdón, 2 por 1.16 es 2.33. Entonces aquí calcularemos definir el ancho de la zapata. Para el ancho de la zapata tenemos aquí que es 1.16, entonces empecemos por 1.20. 1.20 y aquí la longitud será al doble, ¿no? Será 2.40. Entonces empecemos a trabajar con los valores. Entonces el cálculo del área definido de la zapata será, área de zapata es B por L. Entonces será 2.88 metros cuadrados. Una vez calculado el ancho y la longitud de la zapata y el área, pasaremos a la verificación de presiones. Para ello, el Q máximo tiene que ser menor que capacidad admisible. Entonces el Q máximo vamos a calcular por esta fórmula, ¿no? Peso de servicio entre el área del zapata más momento de servicio por C entre la inercia. Entonces necesitamos estos valores. La C es igual a B medios. Entonces tenemos que B medios es 1.20, entre 2 nos da 0.20. La inercia es la L por B al cubo entre 12. Entonces L tenemos que aquí es 2.4 por 1.20 al cubo entre 12 nos da 0.346 metros cuartos, ¿no? La inercia. Presión máxima. Tenemos, reemplazando esta fórmula, peso de servicio entre el área de zapata
y momento de servicio por más momento de servicio por C entre inercia tenemos que es 3.26 toneladas por metro cuadrado. Ahora haremos la verificación. El Q máximo tiene que ser menor que QA. Entonces aquí nos dice Excel que tenemos que redimensionar. Redimensionar área. Entonces vamos a aumentar las áreas. Sería 10 en 10 aumentaremos. A ver, 1.30. 1.30 sería la longitud 2.60. Nada. Probaremos con 1.40 y un 2.80. Nada. 1.50 por 2 sería 3. Es decir, ya hemos verificado, ¿no? Entonces, nuestra sección a usar final será ancho, que es 1.50, y longitud 3. Entonces nos da OK. Ahora pasaremos a cargas de diseño, peso último y momento último. Entonces, para ello vamos a calcular la reacción amplificada del suelo. Haremos la mayoración de cargas primero, ¿no? El peso último será 1.7 de peso de carga viva más 1.4 de peso de carga muerta, nos da 65.2 toneladas. El momento de último será 1.7 de peso de carga viva más 1.4 de peso de carga muerta. Entonces, perdón, aquí sería momento. Y nos da 15.20 tonelada metro. Ahora el momento último ya hemos calculado, y aquí será el momento, la fórmula es igual a fuerza por distancia, y despejando el momento último nos queda peso último por excentricidad, y excentricidad sería momento último entre peso último. Entonces momento último tenemos que es 15.20 y peso último 65.2, nos da 0.233 metros. El B sectos sería el ancho 1.50 entre 6 nos da 0.25, y la excentricidad tiene que ser menor que B sectos, ¿no? Cuando es de esa forma es de forma trapezoidal. Y estamos siguiendo estos procedimientos, ¿no? Que se hicieron los cálculos. Presión, forma trapezoidal. Ahora calcularemos lo que son las presiones para el diseño método de resistencia última. Entonces usaremos esta fórmula: peso último entre la zapata más menos peso último por C entre la inercia. Entonces primerito vamos a calcular cuánto es la presión en este punto y la presión en este punto, ¿no? El presión menor nos salió reemplazando la fórmula, que es peso último entre la de zapata más momento último por C entre la inercia. Nos salió 28, ¿no? Esto será para este, ¿no? 27.996. Ahora en este punto, el menor nos salió 0.98. Como paso 3 hacemos lo que es la verificación por cortante. Para la verificación por cortante tiene que cumplirnos esta condición, que fuerza cortante última tiene que ser menor que la resistencia de concreto al corte. Entonces para ello nosotros necesitamos calcular lo que es el peralta efectivo. Como ya hemos calculado que es 45 centímetros, que está aquí, el de 45 centímetros, vamos a calcular la Q, ¿no? La presión a una distancia D. Entonces vamos a calcular esta presión, ¿no? ¿Cuánto vale? Entonces por cálculo, aquí interpolando nos sale que es 14.489. Y aquí haciendo la interpolación 14.489, ¿no? La fuerza cortante última. Vamos a calcular haciendo estas operaciones.
27 que tenemos aquí, más 14.489 que tenemos aquí, entre 2 por 0.75 que tenemos, que es la suma de 0.30 más 0.45, ¿no? 0.75 por 3, que es la longitud, ¿no?, de la zapata, y nos sale que es 47.796, ¿no? Aquí hemos calculado, y luego calcularemos lo que es la resistencia del concreto a corte, que está por phi por 0.53 por raíz de 210 por el ancho por el parate efectivo. Nos sale que tenemos phi que es 0.85 por 0.53 por raíz de 210 por el ancho, que es 1.50 por el d, que es 45, ¿no? Y nos sale 88.153. Entonces, haciendo la verificación, VU es menor que phi VC. Sí, entonces conforme. Como paso 4 haremos lo que es la verificación por punzonamiento. Por verificación por punzonamiento vamos a primeramente calcular el perímetro del todo el punzonamiento, que está por esta fórmula. Entonces sabemos que B es el ancho de la columna, que es 25 más D. D sabemos que es 45 más 2 por T, sabemos que es 30 más D medios, que es 45 medios, nos da un área de 1.75. entonces estamos calculando todo este perímetro, ¿no? 1.75 aquí. Ahora, relación de las columnas. La relación de las columnas está dada por la fórmula del lado mayor entre el lado menor, T entre B. Nos da que es 0.30 entre 0.25, 1.2. Ahora calcularemos la presión a distancia de medios de la cara exterior derecha de la columna. Entonces estaríamos calculando esta presión. Entonces, haciendo la interpolación, este punto sería el 0 y este punto sería 1.50. entonces justo en este punto, a esta distancia, nos da 10.44, ¿no? Luego calculamos la fuerza cortante última. La fuerza cortante última vamos a calcular haciendo estos artificios, ¿no? Toda esta operación que ven aquí, 27 que tenemos aquí y 0.82 que tenemos aquí, en sí es la resta de las presiones de la zapata menos el punzonamiento. Entonces nos da que es 63.102. y aquí hemos calculado el VU 63.102. Luego resistencia de concreto a corte punzonamiento. Eso calculamos por esta fórmula, ¿no? De phi por 0.53 más 1.10 entre el perímetro, entre la relación de la columna, el B sub 0, más raíz de FC por B que tenemos aquí, por el peralte. Y reemplazando todos esos valores, nos da 140.329. Aquí está 140.329. Entonces el fuerza cortante última tiene que ser menor que resistencia de concreto a corte punzonamiento, y conforme. Luego calculamos lo que es como paso 5, diseño de refuerzo longitudinal. Entonces hemos llegado al diseño de los aceros. Para ello vamos a calcular el momento último. Y para calcular el momento último, que será justo en esta parte, vamos a calcular primeramente las reacciones del suelo, ¿no? En este punto.
En este punto hemos calculado que es 6.385. Y aquí está 6.38. Eso estaría a una distancia de 0.3. Y aquí lo han puesto a una distancia de 0.3, que es de la columna. Y nos salió 6.38. En este punto, luego calcularemos, aquí pondremos la distancia L, que es 1.20. Entonces estamos poniendo esta distancia 1.20. Entonces esto también ya sería por cálculo. Y la fuerza 1 tenemos, primeramente haremos para una carga de forma rectangular. Sería 6.385 por 1.20 nos da 7.662. Entonces aquí nos ha salido también 7.658, ¿no? Y luego vamos a calcular la fuerza 2, que sería esta parte, ¿no? En este caso sería de la forma triangular. Entonces aquí vamos a calcular su centro, ¿no? Entonces en esta parte sería 2b tercios y aquí sería b tercios. Entonces 1.2 por 2 entre 3 y aquí sería 1.20 entre 3. Entonces la mitad nos sale que es 0.80. Entonces como es 0.80 vamos a calcular esta parte, ¿no? Que sería 27.996 menos 6.385 y vamos a multiplicarlo por el área de triangular y nos sale que es 12.907 y aquí salió 8.104. entonces aquí hay un pequeño error. Y aquí lo que lo consideró fue de solo esta zona, ¿no? Entonces la forma correcta sería considerarlo desde aquí, ¿no? Entonces una vez calculado la fuerza 2, ahora vamos a calcular el momento último. El momento último será la multiplicación de 7.662 por la distancia que es 0.60 más en este caso sería 12.907 por la distancia que es 0.80. Nos sale 14.972 toneladas metro. Entonces, una vez calculado el momento último, vamos a proceder a insertar los datos del diseño. Entonces, vamos a diseñar para un ancho de 100 centímetros y para beta vamos a poner 0.85. El peralta efectivo será 45, el FC será 210. Tenemos ya por dato el momento último, nos salió que es 14.972 y el FY 4200. Entonces aquí vamos a proceder en los cálculos, ¿no? Primeramente elegimos si es que es una zona sísmica o no sísmica. Cuando es una zona no sísmica va a variar, ¿no? Aquí 0.75 cuantía balanceada. Cuando es una zona sísmica es 0.50 cuantía balanceada. Entonces elegiremos una zona no sísmica. Primeramente calculamos el cuantía y hacer un mínimo. Entonces el cuantía mínimo viene por la fórmula que es 0.70 por raíz de FC entre FY. Entonces despejando y haciendo toda esa operación nos sale 0.002415. Y el área de acero mínimo tenemos que es aquí la fórmula cuantía mínima por el ancho por el D. Nos sale 10.87. Cuantía y acero balanceado. Y para la cuantía usamos esta cuantía balanceada, usamos esta fórmula beta 1 por 0.85 raíz de 210 entre FY que es 4200, 6000 entre 6000 más 4200. Y toda esa operación nos sale 0.2125. Y el área de acero balanceada será la fórmula de cuantía balanceada que tenemos aquí por el ancho que será para 100 y por el peralte efectivo que tenemos 45, nos sale 95.63 centímetros cuadrados. Luego calcularemos lo que es cuantía máxima y el área de acero máximo. Entonces cuantía máxima será la fórmula de 0.75 por cuantía balanceada, nos sale 0.01593.375. Y el área de acero máximo será por la fórmula de cuantía máxima por B por D.
Entonces esa fórmula nos da 0.01593 por B, que es 100, por D, que es 45, 71.72 centímetros cuadrados. Y aquí vamos a calcular estas ecuaciones por esta fórmula. Hay dos formas de hacerlos, ¿no? Uno es calculando por iteraciones, el A y el MS, ¿no? Pero en esta fórmula, en este caso usaremos esta fórmula y vamos a calcular con la ecuación de segundo grado estos dos valores. Entonces el primer valor nos da 1.6548, el segundo valor 0.04, ¿no? Entonces de estos valores vamos a elegir el menor valor para calcular el cuantía de diseño. Entonces la cuantía de diseño está dada por esta fórmula, W por FC entre FY. Sería 0.04 por 210 entre 4200. Nos da ese valor. Y el área de acero diseño nos sale que es cuantía de diseño por B por D. Entonces tenemos cuantía de diseño que es 0.002 por B que tenemos aquí que es 100 por D que tenemos aquí que es 45. Nos dan 9.01 centímetros cuadrados. Ahora vamos a calcular el área de acero a usar. Esto será el área de acero diseño. Esto será el final. Entonces nosotros tenemos aquí dos aceros, ¿no? Uno que es mínimo y otro que es diseño. Entonces como mínimo tiene que ser 10.87. Entonces elegiremos el mínimo, ¿no? El mayor valor de área de acero diseño y el área de acero mínimo. Nos sale 10.87. Esto será el área de acero a trabajar. Una vez calculado el área de acero diseño, el mayor de estos dos valores, vamos a seleccionar un acero, ¿no? En este caso usaremos 5 octavos. Si usamos media, el número de varillas se va incrementando 26 y 10. Entonces voy a elegir 5 octavos. Va a ser 16 unidades, el espesamiento a 18.2 centímetros. El área de acero de 5 octavos es 1.98 centímetros cuadrados y el diámetro de la varilla es 1.59. Entonces el número de varillas vamos a calcular, que está dado por la fórmula de área de acero diseño, que es 10.87 por la longitud, que es 3 metros, entre el área de acero de la varilla, que es 1.98, nos sale que es 16 unidades. Podemos verlo aquí. Y el espesamiento sería la longitud de la zapata menos 2 recubrimiento menos el diámetro de la varilla menos 10, que son los recubrimientos extremos, entre el n-1, que sería el número de varillas menos 1, nos sale 18.2 centímetros, ¿no? 18.2 centímetros. Y el detallado del acero longitudinal sería 16 varillas de 5 octavos a 0.182 metros. Entonces, cuando dibujen como proyectistas en los planos, ya ustedes lo redondean a un valor, ¿no? Estimado. Ahora calcularemos el diseño del refuerzo transversal. Para el diseño del refuerzo transversal vamos a calcular la presión del cara derecho de la columna, que tenemos que es 14.40 toneladas por metro cuadrados. Justo en esta parte vamos a calcular, ¿no? Y ahora vamos a calcular el momento último a una distancia L, que sería 1.375. Es justo en esta parte está calculando la distancia, ¿no? Y el momento último nos saldría que es QL al cuadrado entre 2. 14.49 por longitud, que tenemos 1.375 al cuadrado entre 2. Nos sale 13.697 toneladas por metro. Entonces tenemos datos del diseño. El ancho será 100. El efectivo será 45 centímetros.
el FC 210, el momento último 13.697, el FY 4200 kg por centímetro cuadrado. Entonces aquí haremos los cálculos, vamos a seguir los mismos procedimientos que le hemos hecho anteriormente, ¿no? Aquí. Entonces la cuantía mínima sabemos que es por la fórmula de 0.70 por raíz de FC entre FY. Nos da ese resultado. El área de acero mínimo tenemos que es cuantía mínima por B por D. Cuantía de acero balanceada vamos a usar por esta fórmula. BT1 por 0.85 por FC entre FY, 6000 entre 6000 más FY. Entonces solamente seguimos estos mismos procedimientos como habíamos hecho aquí. Y al final nos dará el resultado área de acero diseño 8.23 centímetros cuadrados. Y el área de acero diseño será el mayor de estos dos valores y nos da 10.87 centímetros cuadrados. Vamos a usar un acero de 5 octavos. Vamos a empezar. El área de acero es 1.98 y el diámetro de varilla es 1.59. Entonces vamos a calcular el número de varillas que está dado por esta fórmula, área de acero diseño por el ancho de la zapata entre el área de acero que hemos seleccionado, nos da 8.8 unidades. Y la distribución de acero será de 7.6 centímetros, que está dado por esta fórmula. Y el acero longitudinal detallado final será, en este caso será transversal. Será 8 unidades que tenemos aquí y 5 octavos lo que hemos seleccionado el acero a 0.176 metros. Y el detallado final como paso 7 será altura del soldado 0.10, altura de la zapata 0.55, altura del suelo 0.95 y altura del piso terminado 0.20. En el desplante del terreno será 1.80, ¿no? Aquí tenemos el detallado final de planta. El ancho es 1.50 y la longitud 3 metros. Y aquí tenemos el refuerzo de la longitudinal que es de 5 octavos a 0.182 metros, ¿no? Aquí. Y el transversal 5 octavos a 0.176 que tenemos aquí. Y la columna es 25 por 30. Bueno, ¿no? Eso ha sido todo con el diseño de zapatas concéntricas o excéntricas. Y en el siguiente video estaremos haciendo el diseño de losas aligeradas, ¿no? Bueno, un gusto.